Vamos a empezar. Como os decía, yo soy María Eugenia Blasco, estamos en el despacho AGM Abogados y hoy aquí tenéis mi email, igualmente lo podremos recuperar al final de la sesión para que podáis escribirme con cualquier duda que tengáis y que no se pueda resolver hoy o con vuestro caso particular, porque obviamente no podremos entrar caso a caso porque somos muchos. Hoy vamos a hablar de cómo acceder al trabajo, al permiso de residencia o permisos de residencia y trabajo en España para aquellas personas que sean extracomunitarias, o sea, de países de fuera de la Unión Europea. Esto tiene interés tanto para aquellos que estéis estudiando en España siendo extranjeros, como para los que estáis planteándose en algún momento poder venir, o para aquellos que estéis en España y que ya seáis extranjeros estudiando aquí, o no seáis extranjeros, seáis españoles o europeos, pero trabajéis en empresas a las que quizá les pueda interesar captar este talento extranjero. Veremos en primer lugar lo que significa una autorización de estancia por estudios y algunos aspectos específicos de esos permisos. Luego veremos, tiene que ser resumido porque no hay mucho tiempo, pero como digo, es para que tengáis una idea global y que luego podamos desarrollar caso a caso las opciones que hay para acceder a la residencia y al trabajo en la Ley General de Extranjería y ponemos Ley 4/2000, eso se refiere a lo que es la normativa general de extranjería que existe desde el año 2000, aunque ha habido muchas modificaciones. Por otro lado, luego entraremos en unos tipos de permiso especiales que están en casi todos los países del mundo, que son los permisos para altamente cualificados o para emprendedores que se desarrollan en la Ley 14/2013, que es una ley de finales del año 2013 y que, aunque ya no es nueva, ya llevamos 6 años con ella, todavía es en parte desconocida por mucha gente. Y por último, veremos unas nuevas opciones que existen desde el año pasado. Estas todavía son más desconocidas que las anteriores porque solo llevan 1 año, pero nosotros hemos tramitado ya muchos permisos de este tipo y es algo muy interesante, sobre todo para aquellas personas que recién se licencian o que vienen a estudiar un máster a España y después quieren poder trabajar aquí. Dicho esto, nos centramos en el tema de los estudiantes, de la autorización de estancia por estudios. Lo primero que debemos diferenciar y que a todos os tiene que quedar claro es que cuando una persona viene a España como turista o como estudiante, no está con un permiso de residencia en España. Esto no ocurre en todos los países. Hay países en los que un permiso de estudiante implica automáticamente una residencia. En España significa solo que estás aquí, estás legalmente, pero es una situación equiparable a la del turista o a la que viene para unas reuniones de negocios. El tiempo máximo que una persona puede estar como turista en España o en el espacio Schengen en general, que es del que forman parte la mayoría de los países de la Unión Europea, es 90 días en un periodo de 180. Esto no quiere decir que uno pueda venir 90 días, salir y volver a entrar 90 más, no. Quiere decir que si miramos atrás los últimos 180 días, nunca puedo llevar acumulados más de 90. Estos días, además, estos 90 días no son prorrogables. No es posible, una vez se está en España y se acaban los 90 días, pedir una extensión para quedarse por más tiempo. Esto solo es posible en caso de que uno esté gravemente enfermo en una cama de hospital y no pueda moverse para coger un avión. Esa sería la única causa por la que uno podría extender su estancia de turista más allá de 90 días. Hay países que no requieren un visado de entrada para entrar en España. Tenemos aquí mucha gente de países pues, de Argentina, de México, de Venezuela, que no requieren visados para entrar en España o de Estados Unidos. Eso no quiere decir que uno no tenga que cumplir los requisitos igualmente de un turista en el momento de la entrada, ya que aunque en ocasiones ni siquiera te pregunten nada al cruzar la frontera, puede ser que te requieran pues, un billete de vuelta, que demuestres un alojamiento, que demuestres medios económicos y eso lo tendrás que probar en el momento de la entrada con toda la documentación para que así te dejen ingresar en el país. Es importante lo de no sobrepasar el tiempo máximo de turista porque una de las novedades del año pasado, de este Real Decreto que os decía de 2018, es que lo que sí que podemos hacer es cambiar el estatus de turista por el estatus de estudiante directamente desde España. Una persona puede venir como turista al país
y en el momento en el que están en España y que les queden mínimo 30 días todavía de su estancia como turista, entonces podrán solicitar un permiso de estudiante, aportando todos los documentos que se exige a un estudiante. También existe la posibilidad de que sea el propio centro de estudios el que lo gestione, pero bueno, esto no es tan frecuente. Normalmente es uno mismo el que se encarga de la solicitud, ya sea desde su país directamente en el consulado español y del visado por estudios, o sea entrando en España como turista, con un visado de turista si lo requiere, o simplemente entrando sin visado y una vez aquí lo solicite cuando quedan más de 30 días para que acabe su tiempo de turista. Para obtener una estancia por estudios, si es por un curso que es de menos de 6 meses, no nos van a emitirlo. Aquí dice TIE quiere decir tarjeta de identidad de extranjero. Si yo vengo por menos de 6 meses, vengo con un visado de menos de 6 meses, o una vez aquí me inscribo para un curso de menos de 6 meses, estaré legalmente aquí, pero no llegaré a tener una tarjeta de residencia que me documente. Esto puede ser incómodo si necesito viajar durante ese tiempo. Es prorrogable la estancia por estudios si mantenemos las circunstancias, es decir, si seguimos estudiando. Es verdad que tienen que ser, o si es un grado o si es un máster que dura 2 años, pues es lógico, puedo prorrogarlo, pero si son másters diferentes o estudios diferentes, deberemos justificar que están relacionados entre ellos o que no son de los segundos de un nivel muy inferior a los primeros, o sea, que tienen cierta relación. Como os decía, la estancia como estudiante no implica residencia y esto importa de cara, por ejemplo, a solicitar la ciudadanía o la nacionalidad, ya que hace falta por norma general 10 años de residencia en España, aunque para todos los nacionales de países de Latinoamérica basta con 2 años de residencia. Pero el tiempo que uno ha estado con un permiso de estudios no cuenta para solicitar la nacionalidad. Empezará a contar como residencia cuando cambiemos nuestro estatus de estudiante a un permiso de residencia o de residencia y trabajo, de los que luego veremos. Sí que computa el 50% de ese tiempo, o sea, la mitad del tiempo que estás como estudiante, cuenta para pedir una residencia de larga duración Unión Europea, que es una residencia que normalmente se pide tras llevar 5 años de residencia temporal, pero que si has estado previamente como estudiante y has cambiado de tu estatus de estudiante al estatus de trabajo, ese tiempo que estuviste como estudiante, por ejemplo, si estuviste 3 años como estudiante, pues ya tienes un año y medio computable para pedir la larga duración, de modo que a los 3 años y medio ya sumarás 5 y podrás pedir la larga duración. Para tramitar un permiso por estudios hay que acreditar medios económicos y un seguro médico privado que pueda operar en España y que tenga coberturas equiparables a las del sistema público español. En cuanto a los medios económicos, la cuantía es el equiparable a lo que aquí un índice de no salarial, de mínimos, digamos, que se llama IPREM, y equivale actualmente a unos 550 euros mensuales. Entonces, tenemos que justificar que tenemos, aparte de lo que cueste el curso, 550 euros mensuales por los meses que vaya a durar el curso. Eso podemos acreditar lo que lo tenemos en una cuenta a nuestro nombre, sea una cuenta de nuestro país o sea una cuenta ya abierta aquí en España, si hemos venido a España, o si son ingresos de la familia, no bastará con esos 550, necesitaremos una carta de responsabilidad económica del familiar que se hace cargo, hecha ante un notario, un escribano y legalizada en nuestro país, y luego acreditar los recursos económicos de ese familiar, que obviamente tendrá que tener más de los 550 mensuales, porque tendrá que tener lo que necesita para vivir, más 550 que facilitará o que se compromete a entregar mensualmente al estudiante para que pueda mantenerse en España. También, desde los que estéis en España o los que conozcáis, sabéis que con 550 mensuales en España tampoco es suficiente para vivir. O sea, es un índice muy mínimo porque, sobre todo si estáis en grandes ciudades, no va a dar para poder tener un alojamiento, para poder manteneros, transporte, todas las cuestiones. Pero es el mínimo que la ley pide para poder venir como estudiante a nuestro país. El seguro médico privado os diría que os recomiendo que lo contratéis en España, porque ese seguro que para tramitar el visado de estudios desde el consulado español puede servir,
aunque si es un seguro de vuestro país. Quizá luego para renovar en España o para tramitar el permiso de estudiante desde España nos sirva. Entonces, los seguros médicos privados en España son bastante económicos comparados con otros países, así que puede ser una buena opción contratarlo directamente en España si vais a venir como estudiantes. Para obtener las prórrogas de estudios, como digo, si uno continúa estudiando aquí, necesitará acreditar el aprovechamiento de su curso anterior. No basta con estar matriculado, tengo que seguir el curso para que me puedan emitir un certificado como que he realizado con aprovechamiento los estudios. Eso no quiere decir que lo tenga que aprobar todo, puedo suspender, aunque nadie queremos suspender, pero sí que he realizado con aprovechamiento, ¿no? Esto ya depende de cada escuela, lo que considera aprovechamiento o cada universidad. Puede ser que con la asistencia a clases sea suficiente, puede haber unos créditos mínimos que necesito aprobar, unas asignaturas mínimas. Deberemos informarnos también de lo que sería la continuidad de los estudios para asegurarnos de que no voy a tener problemas en prorrogar mi permiso si los estudios que voy a realizar duran más de un año. También hay que tener muy presente que los estudios que vaya a realizar en España tienen que ser estudios presenciales y full time. Por ejemplo, estos cursos que tenemos a través de esta plataforma, como no son cursos presenciales, no nos servirían para un permiso de estudiante. Tienen que ser unos cursos que requieran presencia de un mínimo de 15-20 horas presenciales semanales y por eso es full time, o sea, que sean presenciales y full time, equiparable a unas 15-20 horas presenciales semanales. Esto es la situación de un estudiante. No vamos a profundizar mucho más. Si algunos de vosotros tenéis interés en venir como estudiantes a España, ya os digo que o al final podemos resolver alguna duda más concreta o podéis contactarnos y os explicamos ya con detalles según lo que vayáis a estudiar, cómo lo vayáis a hacer, cómo tendríais que tramitar ese permiso. Incluso nosotros mismos podemos encargarnos de los trámites si queréis contratar nuestros servicios. Dicho lo de los estudiantes, una persona puede venir como estudiante, pero después queremos acceder al trabajo, queremos poder trabajar. En la ley de extranjería existen bastantes opciones para optar a un permiso de trabajo. Desde la situación de estudiante, la más común es que tras 3 años de estancia por estudios, un estudiante pueda cambiar su estatus y pedir un permiso de trabajo, sea por cuenta ajena, es decir, para trabajar para otros, o sea, para trabajar por cuenta propia si quieres establecer su propio negocio. Para obtener este permiso necesito acreditar el aprovechamiento, por tanto necesitaré haber aprovechado los estudios hasta ese momento. No basta con que, por ejemplo, haga un máster de 2 años, el último año me apunte a cualquier curso o a otro máster solo por alargar mi situación, pero luego no siga ese curso. No servirá para que luego pueda pedir un permiso de trabajo. El contrato que me tienen que ofrecer es un contrato por 1 año. O si quiero establecerme por cuenta propia, con mi propio negocio, necesitaré tener un proyecto de negocio, pero además todo listo ya para arrancar, incluso si necesito licencias, si necesito una empresa, cualquier cosa, constituir una empresa, me refiero, un local, tendré que tener todo listo para poder arrancar mi actividad una vez me concedan el permiso. La parte positiva es que cualquier puesto de trabajo puede servirme para optar a este permiso. No tiene que tener relación con los estudios que haya realizado ni tener un cierto nivel. O sea, una vez llevo 3 años como estudiante, digamos que con tener una oferta de trabajo por 1 año ya puedo cambiar a un permiso de trabajo. Y existe una cuestión que se llama posibilidad de compatibilidad de actividades. Esto quiere decir que yo podría pedir un permiso para trabajar para otros por cuenta ajena y a la vez para trabajar por mí mismo. Esto no es muy común, pero hay ciertas profesiones donde puede ser interesante. Estoy pensando pues desde odontólogos, en temas de ciertos médicos o quiropráctica o fisioterapia, abogados incluso. Puede ser que me ofrezcan un contrato de trabajo para trabajar por las mañanas en una consultora o en un centro médico, pero por las tardes quiero establecer mi propia consulta.
pero compatibilidad de actividades quiere decir que debo hacer las dos a la vez. Entonces, no es muy recomendable. No quiere decir que cuando me interese pueda trabajar por cuenta ajena y cuando me interese pueda trabajar por cuenta propia. No, tengo que hacer las dos cosas a la vez. Entonces, tiene que ser una situación en la que esté muy seguro de que ese es mi interés y lo tenga muy claro. Este permiso, de 3 años, iremos parte a parte, como digo, por si acaso vais preguntando. Este permiso solo se pide desde España y cambiando el estatus de estudiante tras 3 años. Hay otros permisos que se solicitan desde el país, por ejemplo, la autorización de residencia y trabajo para la investigación, la autorización de residencia y trabajo para profesionales altamente cualificados que le llaman tarjeta azul de la Unión Europea o Blue Card que existe en otros países. Estos permisos veremos que en el 2013 se han creado nuevos tipos que son muy similares a estos, pero mejorados. Entonces, estos están en desuso. El principal problema que hace que no se use la Blue Card en España es porque se tiene en cuenta la situación nacional de empleo. ¿Y qué es la situación nacional de empleo? Lo voy a explicar porque es algo que repetiremos en varios momentos de la sesión. Controlar o consultar la situación nacional de empleo quiere decir que para que un permiso pueda gestionarse para una persona extranjera, extracomunitaria, primero tenemos que comprobar que no hay nadie en España, sea español o sea residente legal en España, que pueda realizar ese trabajo. Las tasas de empleo en España van mejorando, pero todavía siguen siendo importantes. Entonces, puede ser complicado que una empresa pueda justificar que aquí no hay nadie para hacer ese trabajo y pueda hacer la oferta a alguien que esté fuera. Es por ese motivo que la autorización de residencia para cualificados Blue Card no se usa. Luego veremos que en 2013 esto se mejora y se establece un nuevo permiso que ya no tiene este control. Hay también otros tipos de permisos como la autorización de residencia y excepción de la autorización de trabajo o la autorización de trabajo para estudiantes mientras se estudia. Esta puede ser interesante, es decir, la autorización de trabajo para estudiantes. Esto quiere decir, yo vengo como estudiante, tal y como hemos explicado en el punto anterior, y mientras estoy aquí estudiando, como complemento a mis estudios, no como actividad principal, entonces puedo solicitar una autorización de trabajo con una oferta que me haga una empresa para trabajar a jornada parcial mientras estoy estudiando. Solo me dura esa autorización durante el tiempo que me ofrezcan de contrato, siempre y cuando sea estudiante, siga estando legalmente como estudiante y se puede prorrogar si prorrogo mi permiso de estudiante y me renuevan el contrato. Como digo, es algo para compaginar con los estudios, puede ser cualquier puesto de trabajo, no tiene por qué ser un puesto de trabajo relacionado con los estudios y tiene que ser un tiempo parcial porque debe ser compatible con tu horario de estudios, que recordemos que debe ser unos estudios presenciales y full time, por tanto, no puede ser una jornada completa porque tu actividad principal es la de estudiante. De todas maneras, es una opción interesante para poder trabajar mientras está en España como estudiante. Y luego tenemos también la autorización de residencia y temporal y de trabajo por cuenta ajena inicial. Para todos los casos, esta es la genérica que existe, es decir, uno está en su país, una empresa de España le quiere contratar, entonces le hace una oferta, una vez se aprueba el permiso aquí, solicita un visado y viene a España. Es verdad que se tiene en cuenta la situación nacional de empleo, aunque hay excepciones. He visto al principio que alguien saludaba desde Perú, no sé si también hay gente de Chile. Aquellos nacionales de Perú o de Chile, no, para que puedan tener una oferta de trabajo en España y un permiso de trabajo, no se tiene en cuenta la situación nacional de empleo. Y el resto diréis, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, hay unos tratados, unos convenios firmados hace siglos, cuando éramos los españoles los que íbamos para allá con esos países, en los que se reconocen mutuamente el derecho al libre ejercicio de la profesión. Esto hoy en día se ha traducido en que no puede haber una limitación por el puesto de trabajo que se le ofrezca a una persona. También hay excepciones si tenemos algún familiar directo residente legal en España o que sea español, es decir, padres o hijos o cónyuge, que sea español o que sea residente legal. También se nos puede servir cualquier oferta de trabajo.
Obvio que esto es complicado y que no es fácil, estando en el país, poder encontrar una oferta de trabajo en España. Lo entiendo perfectamente. Esto tiene otros inconvenientes también. Esta ley que teníamos pues hace que, como decimos, se tenga en cuenta la situación nacional de empleo. Entonces sea muy complicado hacer ofertas para alguien que está fuera. Necesitamos también que nos ofrezcan un contrato por un año. Es difícil que una empresa directamente nos quiera contratar por un año. Necesitamos acreditar el aprovechamiento de los estudios anteriores si queremos cambiar el permiso de trabajo. No podemos, además, obtener residencia automáticamente para nuestra familia. Debemos esperar a tener un año de permiso de trabajo para poder reagrupar a nuestros familiares directos, a nuestro cónyuge o pareja, a nuestros hijos menores o a nuestros padres si dependen de nosotros. Los procedimientos son lentos, no nos vamos a engañar. Hay países donde todavía tardan más tiempo, pero estos procesos de esta ley en concreto, luego veremos otros que no, pero estos son lentos. Pueden llevar legalmente de 1 a 3 meses y luego de 1 a 3 meses para el visado, pero en la práctica puede alargarse incluso más. Un permiso de trabajo inicial por cuenta ajena para alguien que está en su país perfectamente nos puede llevar entre 6 y 8 meses. Es verdad que eso a una empresa le desmotiva un poco. No quiero desmotivaros porque veremos cómo estas leyes han ido evolucionando y actualmente tenemos esos permisos mejorados del 2013 y del 2018 que facilitan más las cuestiones, así que tener un poco de paciencia. Estas residencias además te obligan a estar en España más de 6 meses y por tanto a ser residente fiscal, y luego si estás en un trabajo que implica que debas viajar bastante fuera de la Unión Europea, pues puedes tener problemas. Para la empresa, además, es un inconveniente porque una vez tenemos un permiso de este tipo, podemos cambiar de un lado a otro empleo sin ninguna restricción. Y eso a veces a las empresas hace que no quieran gestionar estos permisos. Pero ¿qué pasa? Que como había todas estas dificultades, como se entendía que si queremos en España ser un país competitivo, nuestras empresas que tienen que ser competitivas, en ese caso necesitamos tramitar permisos que sean más asequibles, más sencillos, más fáciles y más rápidos. Por eso en 2013, para atraer talento, se crearon unos nuevos tipos de permisos. Tenemos la residencia para trabajadores altamente cualificados, tenemos la residencia para emprendedores, para aquellos que quieran desplazarse a España a emprender su propio proyecto empresarial. Tenemos la residencia para formación, investigación, desarrollo e innovación. Tenemos la residencia por traslado intraempresarial o para invertir, o como inversor si quiero invertir en un proyecto de negocio en España que pueda tener interés. Creo que de estas, las que más pueden interesar son la residencia para trabajadores altamente cualificados o la residencia también por traslado intraempresarial para aquellos que ya estén trabajando en una empresa que pertenezca al grupo de una empresa española, o sea, que pertenezca al mismo grupo la empresa española con la empresa de su país, o que la empresa de su país tenga un cliente en España y sea necesario desplazarse a España para prestar un servicio a ese cliente. Eso sería el traslado intraempresarial. Hay una serie de requisitos concretos y es que tiene que ser una posición de especialista o de directivo, no cualquiera puede ser trasladado para cualquier puesto, y tengo que llevar mínimo 3 meses ya trabajando en la compañía para que me puedan trasladar. Por tanto, no pueden contratar a alguien y al día siguiente trasladarlo a España. En el caso de los altamente cualificados, los rasgos esenciales, y no voy a entrar mucho al detalle porque, como digo, no da mucho tiempo, entonces para aquellos tenemos otras presentaciones también que os podremos compartir más detalladas, o aquel que tenga interés o aquella que tenga interés podemos hablar un día con algo más concreto. Pero los altamente cualificados, básicamente hay 3 condicionantes. Uno que tiene que ver con la empresa. Si es una gran empresa la que me quiere contratar porque tiene más de 250 trabajadores o porque tiene unas cifras de negocio de más de 50 millones, o es una pyme, una pequeña o mediana empresa, pero que pertenece a un sector estratégico. Todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, con la comunicación, con todo eso, se entiende que es un sector estratégico para la economía, entonces esa empresa podría contratarme como profesional altamente cualificado. También puede ser
que no sea una empresa que cumpla con estas condiciones, pero el proyecto que yo voy a desarrollar para esa empresa sea de interés para la economía española, porque mi contratación vaya a implicar o una aportación innovadora a nivel también tecnológico para la empresa, o porque vaya a crear puestos de trabajo, vamos a abrir un nuevo mercado, vamos a conseguir más clientes, vamos a aumentar los puestos de trabajo en la empresa gracias a mi contratación. O también puede ser que no sea ninguno de estos dos casos, pero yo sea una persona graduada o posgraduada en una universidad o escuela de negocio de reconocido prestigio, que aparezca en rankings internacionales. Entonces, cualquier persona que tenga esa condición, da igual la empresa que lo quiera contratar, lo podrá contratar. Pero aparte de eso, estamos hablando de profesionales altamente cualificados. Por tanto, el puesto de trabajo que me ofrecen, mi currículum profesional y a la vez el salario que me van a ofrecer tiene que ser acorde a esa alta cualificación. Por tanto, no cualquier puesto de trabajo va a servir para poder optar a este tipo de permiso. Una de las principales ya novedades de estos permisos es que si la persona se encuentra en España, se pueden tramitar directamente desde aquí, siempre que se encuentre en España en una situación regular, es decir, legal, que esté como estudiante, que esté como turista o que esté con algún otro tipo de permiso. Si está en una situación de estancia legal en España, podemos solicitar directamente el permiso aquí sin que tenga que regresar a su país a por un visado. Si se encuentra en el país de origen, pues entonces la empresa inicia el proceso aquí y una vez aprobado ya pide el visado y viene a España. Veremos que estos permisos son mucho más ventajosos, ya que aparte de, como digo, de poder solicitarlos desde aquí, los plazos de concesión son mucho más rápidos. Estamos hablando de 20 días hábiles para tener una respuesta y 10 días en caso de que tramite luego un visado. Y se están cumpliendo bastante. Puede ser que tarden un poquito más de los 20 días, pero la ventaja si tardan más de 20 días es que hay lo que se llama silencio positivo. Esto quiere decir que si en 20 días no me han dicho nada, ya sé que va a ser un sí, que me van a tener que dar el permiso. Ya después de 20 días no me lo pueden rechazar. Tengo que seguir esperando la respuesta, pero con la tranquilidad de que sé que el permiso está concedido. Esto implica que si me lo tienen que rechazar, lo vayan a hacer rápido, porque si no, después ya no hay marcha atrás. Y entonces esto hace que se cumplan bastante los plazos. Por tanto, en un mes podría empezar a trabajar ya. Vengo a España, la empresa presenta mi permiso y en un mes puedo empezar a trabajar con ellos. Otra de las novedades interesantes es que estos permisos, además, permiten que si me contratan como altamente cualificado o en el caso de un traslado, la relación laboral puede ser por cuenta ajena, es decir, estar contratado por la empresa, o también puede ser de prestación de servicios, siendo yo freelance y teniendo un contrato de prestación de servicios con la empresa que desea tener esta relación conmigo. El tiempo de duración del contrato ya no exige que sea un año, puede ser por menos tiempo. Mi permiso me lo van a dar por el tiempo que me ofrezcan el contrato. Va a ir ligado el permiso al contrato, a la duración del contrato y a mantener ese contrato con un máximo de 2 años. Si me lo hacen un contrato por 6 meses, me dan un permiso por 6 meses. Si después me renuevan el contrato, puedo renovar el permiso. O si no me lo renuevan y encuentro otra empresa que me quiere contratar, lo pido con la otra empresa. Si me hacen un contrato indefinido desde el inicio, en ese caso me darán un permiso directamente por 2 años. Que renovaré también si se mantienen las mismas circunstancias o si no sigo en la empresa tendré que cambiarlo con la nueva empresa a la que me vaya. Como os digo, es muy importante tener en cuenta que estos permisos están vinculados al contrato por el que lo obtengo. Por tanto, aunque luego me vea que tengo una tarjeta en vigor, un permiso en vigor que se llama, eso no quiere decir que pueda cambiar sin más de empresa. Tendré que hacer un trámite con la nueva empresa. Otra de las cuestiones interesantes de estos permisos es que sí que puedo tramitar a mi familia a la vez los permisos al mismo tiempo que pido el mío. Pueden venir conmigo
como turista si lo podemos hacer todos desde aquí, o puedo venir yo como turista y ellos tramitarlos con un visado, o todos desde allá con un visado, pero no es necesario que pase un tiempo yo en España sin ellos antes de que ellos puedan venir. Entonces, es interesante. Y estos familiares, además, están habilitados a trabajar. Obvio, familiares en edad laboral, o sea, el cónyuge o pareja, o los hijos mayores de 16, o los ascendientes, si no están retirados. Lo que pasa que en el caso de los ascendientes es un poco más complejo, porque los padres debemos justificar que están a nuestro cargo, que no tienen recursos suficientes para mantenerse. Entonces, bueno, una vez aquí sí pueden trabajar, pero digamos que no debe ser un trabajo que les permita valerse por sí mismos, porque entonces podría tener problemas después para renovarles. Pero en el caso de los cónyuges o parejas, pues es muy interesante porque pueden trabajar y pueden trabajar sin ninguna limitación. Digamos que el profesional altamente cualificado o el trasladado está ligado a esa relación laboral por la que ha obtenido el permiso y si cambia, debe cambiar su permiso, pero el familiar puede trabajar en cualquier lugar y cambiar sin ningún problema de trabajo. He dicho como familiares, he hablado del cónyuge o de la pareja. La pareja no quiere decir el novio o la novia, es decir, tenemos que tener una relación, lo que se llama una relación de afectividad análoga a la conyugal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que vivamos juntos, que seamos una pareja que es como si está casada, aunque no estamos casados. Hay bastantes países, bueno, hay muchos países donde esto también se le llama unión libre, por ejemplo. Aquí le decimos pareja de hecho o pareja estable. Y hay muchos países donde existen ya registros donde uno se puede inscribir como pareja. Esto es lo ideal, que podamos tener un documento público que diga que somos pareja. Pero es posible que venga el familiar pareja sin ser necesario estar casados. Entonces, estos son los permisos interesantes que tiene la ley de 2013. Pero seguíamos encontrándonos con algún problema y es que decimos, bueno, estamos hablando de profesionales altamente cualificados o de especialistas que se trasladan, pero bueno, puede haber una situación intermedia, aquel recién licenciado o aquel estudiante que viene a España, obtiene un máster y no tiene todavía la experiencia como para que una empresa lo quiera contratar en un puesto de alta cualificación o de ese nivel, porque el salario que se está moviendo, pues estamos hablando de unos 40.000 euros brutos anuales que se exigen para poder optar a esos permisos. Es un salario que en España, pues una persona con 1, 2, 3 años de experiencia es difícil que pueda obtener. Por tanto, teníamos ahí un margen de tiempo, de personas de experiencia para los que no teníamos una salida clara para los permisos. Por tanto, el año pasado, en 2000... rebobino un poquito. Para deciros las ventajas de estos permisos del 2013, de los altamente cualificados, de los traslados, del emprendedor, el investigador. Ya los hemos mencionado anteriormente muchos de ellos, pero vamos, repito para recapitular, tenemos una residencia que está vinculada a la relación laboral y a que yo mantenga esa relación laboral y esas circunstancias. Si la cambio, tendré que tramitar un nuevo permiso. Tengo un plazo de 30 días para notificar esos cambios. Desde que dejo una empresa, tengo 30 días para encontrar una nueva oferta y tramitar un nuevo permiso, por ejemplo. La relación laboral puede ser por cuenta ajena o de prestación de servicios. Los plazos reducidos de resolución que hemos hablado, los 20 días, el silencio impositivo, además. Que no se aplica a la situación nacional de empleo. Eso que os decía antes, de que primero tenemos que verificar que aquí no haya nadie para hacer ese trabajo, para poder ofrecérselo a alguien de fuera, en estos casos no se aplica, no importa. Los procesos son más unitarios. En España tenemos comunidades autónomas y provincias, entonces otros tipos de permisos dependen de la provincia donde vivo o de dónde está la empresa. En este caso todos se tramitan en el mismo lugar, en un único lugar para toda España, con lo cual es algo más sencillo. Perdona. Bueno, como os decía, podemos tramitar a la familia a la vez, al mismo tiempo, y aquello que decía antes de que los otros permisos nos obligaban a vivir en España un mínimo de 6 meses al año o de más de 183 días
anuales que implican además que voy a ser residente fiscal en España. En este caso no es necesario. Si mi empresa tiene fijada su base de operaciones en España y el hecho que yo esté fuera es por trabajo y en beneficio de la empresa española, no importa que yo pase más de 6 meses fuera. Esto es ventajoso, yo no pierdo el permiso, pero además puede ser interesante para algunas personas que quieran mantener residencias fiscales en otros países. Y ahora sí, vamos a los últimos tipos de permiso, que son casos para aquellos estudiantes que acaban sus estudios y pueden querer tener un permiso de residencia o de residencia y trabajo. Hay dos opciones principalmente. Una está pensada para los que vienen a estudiar a España, tienen un permiso de estudiante aquí y cuando finalizan los estudios, sea 1 año, 2 o 3 o 4, el tiempo que lleven como estudiante, no encuentran en ese momento una oferta de trabajo para poder cambiar su estatus. Habíamos dicho que la Ley General de Extranjería tenía una opción que era, cuando llevo 3 años, cambio mi permiso de estudiante por uno de trabajo con una oferta por 1 año. Pero ¿qué pasa si llega ese momento y no encuentro todavía la oferta? Antes, pues me hubiera tenido que regresar a mi país porque si me quedaba aquí, me quedaba en una situación ilegal, irregular. Ahora nos dan una opción. Acabo mis estudios en España, siempre que sean estudios superiores oficiales, o sea, grados o másters, tienen que ser estudios oficiales, tampoco vale que sean títulos propios de escuelas o de universidades, pero si son estudios oficiales, cuando los acabo, no tengo todavía una opción de trabajo, pero quiero quedarme a buscarla, puedo pedir un permiso que va a ser por 12 meses, por 1 año, pero que no se podrá prorrogar. Ese permiso me lo dan solo por 1 año para que durante ese año yo pueda buscar un trabajo o si quiero emprender mi propio proyecto empresarial. También es una opción. Preparar todo lo que necesite para poder montar mi propio negocio. Una vez encuentro el puesto de trabajo, esa oferta de trabajo, o una vez tengo todo listo para emprender mi negocio, cambio este permiso que me han dado por uno de trabajo de todas las opciones que hemos hablado y que vamos a acabar de hablar. Es decir, este permiso no me permite automáticamente trabajar. Lo que me permite es buscar un trabajo cuando acabo de estudiar. Y una vez encuentro el trabajo, solicitaré el permiso para poder trabajar. Pero es una ventaja, es algo positivo para aquellos que acaban de estudiar, no tienen todavía la oferta, pero quieren quedarse un tiempo, unos meses, a ver si encuentran alguna oportunidad. Esa solicitud tiene que hacerse o bien en los 60 días previos a la caducidad de mi permiso de estudiante o bien en los 90 días posteriores a la caducidad. No puedo volverme a mi país y después de 6 meses decir, yo hice un máster en España, ahora quiero solicitar una residencia para búsqueda de empleo. No, eso no es posible. Ni tampoco es posible pedirlo si nunca he venido a estudiar a España. Esto solo es una opción para aquellos estudiantes que acaban sus estudios en España con su permiso de estudiante y que quieren quedarse unos meses hasta 1 año máximo para buscar una oferta de trabajo. Es una solicitud que se hace telemáticamente ante la Oficina de Extranjería de la provincia donde esté residiendo y en 20 días hábiles me deben responder y si no me dicen nada ya sé que es un sí, que me puedo quedar aquí tranquilamente y que estoy legal en el país porque es una concesión segura porque hay silencio positivo. Obviamente para poder conseguir este permiso no basta con que haya acabado los estudios, es un permiso que como digo no permite trabajar pero me deja vivir en España. Por tanto, para que me lo den, tengo que probar que tengo medios económicos para mantenerme durante ese tiempo en las mismas condiciones que me exigían para ser estudiante. Es decir, el IPREM mensual, esos 550 euros aproximadamente, mensuales por 12 para poder vivir durante ese año en España sin tener que trabajar. Si luego encuentro trabajo y cambio, estupendo, pero por lo menos para que me den el permiso tengo que justificar que tengo el dinero para mantenerme. Y que tengo también el seguro médico porque
no estando trabajando y no habiendo trabajado en España, no tengo derecho al sistema público. Una vez empiezo a trabajar, sí tengo derecho al sistema público español y ya no necesito un seguro privado. Pero como con este permiso no estoy trabajando, necesito seguir con un seguro médico privado. Por supuesto, tengo que acreditar que ya he acabado los estudios y que o estoy en posesión del título o bien ya lo he solicitado para que me den esta residencia para búsqueda de empleo. Porque, como digo, es algo que pido cuando acabo, no es mientras estoy estudiando, es cuando ya he acabado. Y si tengo familiares que estén aquí como familiares de estudiante, mi cónyuge o pareja o mis hijos menores que han venido conmigo mientras yo estudiaba con un permiso de familiar de estudiante, a ellos también les darán un permiso para que sigan aquí conmigo mientras yo busco el empleo. Esta es una de esas dos novedades que tenemos del año pasado, pero creo que la que puede pareceros más interesante es esta segunda, que es la autorización de residencia para prácticas. La autorización de residencia para prácticas implica que debo haber obtenido un título de educación superior oficial en los últimos 2 años o bien que estoy cursando todavía esos estudios de educación superior oficial. Tenemos 2 alternativas. Vamos a diferenciarlas. Si todavía estoy estudiando, me pueden, no es contratar, puedo tener un convenio de prácticas, un acuerdo de prácticas, puedo ser becario, hacer un internship con una empresa. Esto es un convenio de prácticas porque todavía estoy estudiando, estoy recibiendo formación práctica. Entonces, mientras sigo inscrito como estudiante, hay una empresa que me puede hacer este convenio de prácticas y podemos pedir el permiso de residencia para mí. Esto también sirve si estos estudios los estoy realizando en mi país. Yo estoy estudiando en mi país un grado o un máster y hay una empresa en España para la que voy a venir unos meses a hacer prácticas. Se puede solicitar la residencia para vivir en España mientras hago estas prácticas. Pero la segunda parte puede ser más interesante todavía y es cuando acabo los estudios, hay una empresa que me quiere contratar, no tengo, como digo, ni la empresa tiene la oferta como para hacerme un altamente cualificado de los que hablábamos antes, pero sí me puede contratar con un contrato en prácticas. Un contrato en prácticas es un contrato laboral, no es un internship, no es un becario, ya estás contratado. Sin embargo, todavía se entiende que recibes una formación complementaria a la teoría que ya has adquirido y a la práctica que ya has adquirido con tus estudios. Esto hace que se permita que los salarios puedan ser un poquito más bajos de lo que sería un salario para ese puesto de trabajo. Estos permisos, tanto con un convenio de prácticas como con un contrato de prácticas, los podemos solicitar desde España si estamos aquí como estudiante, pero también si estamos aquí como turista. Es decir, no es necesario, como en el anterior, en el de la búsqueda de empleo, que yo venga de una situación de estudiante para convertirlo en una residencia de búsqueda de empleo, en aquel caso era necesario, pero en este caso no necesariamente tengo que haber estado antes como estudiante en España para poder optar a una residencia para prácticas. Es decir, puedo encontrarme en mi país o puedo venir a España con un visado de turista y que aquí haya una empresa que me quiera contratar. Esto lo estamos haciendo. Hay casos de... hay mucho interés en España por perfiles, sobre todo en el sector tecnológico, y las empresas requieren mucha mano de obra en ese sector. Y están buscando el talento en otros países, entre ellos muchos países de Latinoamérica, porque además tenemos la conexión del idioma, con lo cual todo es mucho más fácil. Nosotros ya estamos tramitando para algunas empresas que están empezando procesos de selección para personas que hayan obtenido su título hace menos de 2 años en su país y que quieran venir a España con un contrato en prácticas a formarse aquí, pero contratados, ¿eh? No estamos hablando, insisto, de un internship, sino que tú tienes tu contrato laboral con tu salario y con tus condiciones laborales. Es verdad que el salario no será el de la experiencia que requieren otros puestos porque estás empezando, pero es un contrato laboral. Y son salarios, obviamente, legales y que superan los salarios mínimos y todas estas cuestiones. Y son
los salarios que conllevan ese puesto de trabajo para alguien que ya ha acabado unas prácticas. Lo que pasa es que permiten una reducción que puede ser del 60% el primer año, o sea, que te paguen el 60% de lo que pagarían a una persona que no está con un contrato de prácticas o el 75% el segundo año. Hay empresas que tienen unas condiciones más favorables que esas y, por tanto, es más del 60%, puede ser un 70 y un 80, depende de los casos, pero el mínimo va a ser un 60. Puede ser una opción interesante para alguien que esté interesado en venir a España y empezar a buscar sus oportunidades laborales aquí, que sea una manera de iniciar, de que la empresa te conozca y que después de ese contrato de prácticas pues puedas seguir trabajando con ellos. Como digo, también se puede solicitar estando la persona en el país de origen, hay un proceso de selección, nos dicen que nos quieren contratar, ya tenemos casos así, la empresa lo tramita desde España y una vez se aprueba en España, la persona que está en su país solicita el visado. Los plazos son también reducidos en este caso. La resolución en España de lo que sería el permiso de residencia es de 30 días hábiles para recibir una respuesta y tras esos 30 días, si no han dicho nada, es un sí. Es otra vez silencio positivo. Y luego el visado, en caso de que haya que tramitar el visado, también son plazos de 10 días, es decir, unas 2 semanas. Es verdad que como esto se hace ante la oficina de extranjería de cada provincia, no es como el de cualificado o el traslado que os decía que estaban unificados en un único lugar. Estos vuelven a ser por provincia, por región. Hay lugares en los que van más rápido y lugares en los que van más lento. Por ejemplo, yo os estoy hablando ahora mismo desde Barcelona. Aquí en Barcelona se están cumpliendo los plazos en este tipo de permisos. Hay otros que igual tardan más que en otros lugares. Este en concreto sí se están cumpliendo. Mientras que, por ejemplo, en Madrid están tardando unos 3 o 4 meses. Esto hace que tarden más, pero que caigan todos los permisos o casi todos los permisos en lo que llamamos el silencio positivo y que incluso estén concediendo algunos permisos pues que no sean con las titulaciones que estamos hablando. Pero lo que dice la normativa es que el título para acceder a esto tiene que ser un título de educación superior y oficial. ¿Vale? En este permiso tampoco se aplica la situación nacional de empleo, es decir, da igual que aquí haya gente recién licenciada, que sea española o que sea residente, que pueda hacer este trabajo, no importa. Se puede tramitar esto para alguien que venga de fuera o que esté fuera. Y luego lo de acreditar el título, obviamente, tengo que justificar que tengo el título obtenido en los 2 últimos años o en caso de que venga para ese convenio de prácticas, para ese internship agreement, que los esté cursando, un certificado de que estoy matriculado cursando estos estudios. Luego, los medios económicos del seguro médico depende del caso. Si lo que hacen es contratarme, no me hace falta justificar medios económicos y seguro, porque ya voy a tener acceso a la sanidad pública por mi contrato y tampoco voy a necesitar justificar otros recursos económicos porque ya los tendré por mi salario. Sin embargo, si es un convenio de prácticas y voy como becario, en ese caso sí que necesitaré complementar porque las prácticas son no remuneradas, aunque que sean no remuneradas no quiere decir que no me puedan dar algo de dinero como lo que se llama ayuda de bolsillo o beca, pero no se entiende que eso es un salario. Por tanto, sí que deberé justificar que tengo medios para mantenerme complementarios a esa beca o ese salario, esa ayuda de bolsillo que me van a dar con el convenio. Sobre la duración, la validez, en el caso de que lo haga con un convenio de prácticas puede ser por 6 meses, prorrogable máximo por otros 6. No me van a permitir estar más de un año con convenio de prácticas. Se entiende que el convenio de prácticas, como digo, es una formación, no es un puesto de trabajo y, por tanto, durante más de un año formándome, quizá ya está encubriendo un puesto de trabajo real, ¿no? Entonces, el máximo tiempo es un año. Sin embargo, con el contrato en prácticas, como se entiende que yo ya tengo mi título acabado, ya tengo mi formación, solo estoy recibiendo pues, una experiencia laboral real, puede ser hasta un máximo de 2 años y la duración que me darán dependerá de mi contrato. Si me ofrecen un contrato en prácticas por 6 meses, me dan 6 meses. Si me lo hacen por 2 años, me van a dar 2 años de permiso directamente. Como digo,
Este permiso es bastante interesante para aquellas personas que recién se licencian o aquellos que vienen a hacer un máster, que sea un máster oficial en España, un máster de 1 año y que después pueden optar a entrar en una empresa con un contrato en prácticas. No hay un límite de edad, no importa si tenemos 20, 25, 30 o 50 años y obtenemos el máster. Lo que importa es que el máster se haya obtenido o el título se haya obtenido en los 2 últimos años, hace menos de 2 años. Eso es lo importante. Pero no importa cuántos años tenga yo para optar a este permiso, que a veces uno puede pensar, bueno, ¿cómo voy a optar yo a un internship, a un contrato en prácticas si tengo 40 años? No importa, si tu título lo acabas de obtener, todavía tienes que hacer prácticas y recibir formación en base a ese título, aunque tú ya tengas otra experiencia previa, porque el puesto va relacionado al título obtenido. He intentado ir un poco rápido porque también querría responder vuestras dudas, porque explicar con detalle todos estos permisos ni en 1 hora, ni en 2, ni en 3 podría hacerlo. Pero creo que con esto tenemos una visión general de cuáles son las opciones, que son bastantes, y sobre todo que tengáis en cuenta que lo importante es analizar vuestro caso particular para ver cuál es la opción que mejor se ajusta a vuestra situación y que obviamente, y esto no es una cuestión solo de España, prácticamente todos los países occidentales o todos los países desarrollados o llamémosle como queráis, que tienen que regular la inmigración van a optar por perfiles cualificados y porque sean las empresas las que tengan que sponsorizar o tramitar los permisos, que uno no pueda obtener un permiso que le permita trabajar automáticamente si no hay una empresa detrás que ya dice que lo va a contratar. Esto ocurre también aquí y es verdad que todos los permisos nos requieren de estas cuestiones. No me enrollo más y os dejo paso para que empecéis a hacer preguntas. Algunos ya las habéis hecho, sin embargo, por favor, aunque las hayáis puesto antes, repetirlas para que así no tenga que subir hacia arriba y no nos perdamos. A ver, que veis despacito que si no, no me va a dar tiempo. Alguien me dice que lleva 2 años trabajando para una empresa española en Colombia y que si le pueden desplazar a España. Puede ser una opción. Si la empresa está interesada, tiene una sede en España que también trabaja, tú llevas más de 3 meses trabajando allí, tienes un puesto de responsabilidad o de especialización y la empresa quiere trasladarte aquí. Pero el traslado implica que tú mantienes tu contrato de trabajo en tu país. Es para un proyecto que se puede entender que tiene una temporalidad que pueden ser 2 años, pero que tú mantienes tu contrato y tu seguridad social en Colombia. Sin embargo, prestas el servicio durante un tiempo en España. Esa es la principal condición. Carlos me dice que pensaba que era algo de cómo buscar trabajo en España, porque algunos somos españoles o europeos que vivimos fuera de Europa. Bueno, no es exactamente el tema, ha habido a lo mejor alguna confusión con esto. No es tanto como hacer los currículums, pero es una información muy importante que es necesaria cuando uno hace entrevistas también y que a veces es lo que menos se prepara uno en una entrevista. ¿Qué opciones tengo de conseguir un permiso? Porque eso puede hacer que cuando tengo la entrevista y me preguntan, ¿tienes un permiso de trabajo? Si les dices que no, directamente te descarten. Si les dices no, pero tengo una opción para conseguirlo porque cumplo con estos requisitos, puede ayudar a que quieran gestionarte esto. A ver, voy a subir un poquito. Recursos económicos se tiene que demostrar en efectivo siempre, pues no, en efectivo no. Cuando uno viene como turista, si lo lleva en efectivo, estupendo, pero además hay unos límites en efectivo para entrar en el país, ¿vale? Son 10.000 euros por persona, no se requiere tanto para el turista, pero puede llevar uno un certificado de la cuenta bancaria, una tarjeta de crédito con un certificado que diga cuál es el máximo permitido que puede gastar, eso como turista. Para estudiante, normalmente se acredita con una cuenta bancaria que preferiblemente esté a nombre del estudiante. Si no puede ser a nombre del estudiante y son los medios económicos de la familia, pues entonces
necesitamos alguna condición más. Y si hice la maestría hace 20 años en España, bueno, pues entiende que tú puedes tener un perfil de altamente cualificada, Lina, o sea que es cuestión de buscar una oferta con una empresa que quiera contratarte como altamente cualificado. A ver, aquí, Javiera, es sobre pedir residencia por mi emprendimiento, pero mi duda es cómo emprender y ofrecer servicios sin constituirme como sociedad o empresa. A ver, se puede hacer como freelance, como lo que se llama profesional autónomo. Es verdad que habrá que ver cuál es la actividad y qué es lo que te conviene más, porque quizá te conviene tener una sociedad para limitar tu responsabilidad. Pero es posible emprender como autónomo y se hace. Necesitas, básicamente, para empezar, lo que necesitas es un business plan, un buen plan de negocio que explique qué es lo que quieres hacer y a partir de ahí podemos ver si es viable o no obtener algún tipo de permiso por esa vía. ¿Hay restricciones de empleo para periodistas o comunicadores en el área de relaciones públicas? No, no hay ninguna restricción de ese tipo. O sea, en España no hace falta ser español o europeo para trabajar en los medios de comunicación. No hay restricciones en ese área, ni tampoco es requisito ser un titulado homologado ni ninguna cuestión así. Para personas con pasaporte de la comunidad no se aplican, estamos hablando de ciudadanos extracomunitarios. Si tenéis un pasaporte de la Unión Europea, lo tenéis mucho más fácil. Podéis venir y empezar a trabajar, no hay ningún problema. Menciona que tiene empresas que ya trabajan con ustedes que pueden hacer prácticas. ¿Es posible que nosotros contratemos sus servicios? ¿Cómo hacemos para que ustedes nos puedan poner en contacto con estas empresas? A ver, yo tengo empresas clientes que tienen sus propios procesos de selección. Entonces, lo que sí que podéis hacer es, si enviáis vuestro currículum, podemos facilitarlo a algún contacto que tenemos de recruiters, básicamente de recruiters que pueden facilitarlo a las empresas o que sabiendo que estáis interesados en venir puedan ofreceros sus servicios. Pero yo directamente no, porque normalmente a mí las empresas clientes ya me vienen con la persona seleccionada, no les hacemos nosotros los procesos de selección. A ver. ¿Y cómo haríamos los que estamos empezando el máster? ¿Se puede considerar igual que haremos prácticas si tenemos quizá 2 o 3 meses de haber empezado? Bueno, siempre que para pedir un permiso de estudiante tiene que ser un máster, como decía, que sea presencial y full time. Si el máster es así, se puede obtener el permiso de estudiante. Si no, no. De todas maneras, Jeffrey, yo creo que lo mejor es que me consultes por privado un mail y veamos tu caso concreto o tu pregunta concreta. Soy dominicano con visa de turismo mexicana. ¿Puedo ir a España a ver universidades y másters? Con visa de turismo mexicana. O sea, tienes visa de turismo para México, entiendo. Si tu visa es para México, puedes ir a México, no puedes venir a España. Para venir a España, siendo dominicano, necesitas una visa para el espacio Schengen o una visa para España. Entonces, ¿cuándo podrías venir aquí? Argentino con la ciudadanía española, Alejandro, ¿cuánto tiempo puedo trabajar en relación de dependencia? El que quieras, si tienes la ciudadanía española, eres un español, puedes venir aquí y empezar a trabajar sin ningún problema el tiempo que quieras. Andrea me da las gracias. Es muy difícil comunicarse con la oficina de extranjería. Sí, no es muy difícil para ti, es muy difícil para todo el mundo o imposible. La mayoría ni siquiera tienen canales de información. Entonces, por eso nosotros intentamos hacer estas charlas, ser claros, para que podáis tener una idea y que siempre, pues bueno, podáis acudir a un profesional que nos dedicamos en el día a día a esto. Es cierto que yo siempre digo que los trámites de extranjería deberían ser suficientemente sencillos como para que cualquier persona pudiera hacerlo solo, pero por desgracia no siempre es así. Entonces, muchas veces es necesario un profesional de la extranjería para asesoraros. Soy profesional de informática hace 20 años en Costa Rica, inicio el máster, esto me da más posibilidades de optar por un chance de laborar en España. Sí, desde luego, Alberto. Ya te digo que en el sector de la informática está habiendo mucha demanda en España y yo te diría que muevas el tema, contactes con empresas españolas, por LinkedIn, por otras vías, hables con recruiters, con gente que se mueve en ese ámbito, porque sí que tienes posibilidades de encontrar ofertas en España. Me gustaría estar en Madrid en enero.
Bueno, Javiera, me contactas, me mandas un mail. Nosotros tenemos oficina en Madrid, como te decía. Yo suelo ir una vez por semana a Madrid, así que podemos vernos, o si no, por Skype. Con cualquiera de vosotros que sepáis que también hacemos consultas por Skype, no es necesario que nos veamos en persona, así que me podéis contactar por mail. César, ¿qué opciones de residencia y permiso de trabajo existen para aquellas personas que no han estudiado en España ni son profesionales cualificados? Soy como turista, luego... A ver, las opciones desde España, más allá de profesionales altamente cualificados o licenciados desde hace 2 años, no existen. O emprender con un proyecto de innovador y tecnológico o de interés para España. Desde aquí no existen otras opciones, porque necesitarías llevar 3 años en España irregular para poder optar a un arraigo. Y no lo recomiendo obviamente a nadie porque necesitas vivir durante esos 3 años y cada vez menos empresas corren riesgos de contratar a personas sin permiso. Entonces, las otras posibilidades, pero ya te digo, no es necesario que hayas estudiado en España. Tus títulos pueden ser de tu país para optar a estos permisos. O sea que si eres profesional graduado de tu país, puedes optar igualmente a los permisos que hemos comentado. No requiere que sean títulos de España. Saludos para los solicitantes titulados en país de origen, de asilo, en España. Casos como bien explicas. ¿Qué alternativa para inserción laboral no en negro pudiera recomendar? Solicitantes de asilo en España sin respuesta. Bueno, si tienes una oferta de trabajo y estás aquí como solicitante de asilo, por tanto estás legal, podemos renunciar a la solicitud de asilo y optar por un permiso de este tipo. Es viable. ¿Cómo hago para probar que soy altamente cualificado en España? Bueno, esto es básicamente con tus titulaciones y tu currículum académico, con lo que lo verifican. ¿Alguna recomendación? ¿Sirve estar en LinkedIn? Sí, LinkedIn aquí funciona bastante. Es muy útil estar en LinkedIn, yo os lo recomiendo. Y luego, pues, llegan ofertas a través de LinkedIn, pero LinkedIn no vale con estar, no vale con tener un perfil, hay que ser activo, hay que participar. Seguro que tenéis webinars que recuerdo que podéis comentar en el hashtag webinars IEBS, que se me ha olvidado ir recordándolo, pero seguro que tenéis ahí, habéis hecho webinars y si no los podéis proponer sobre LinkedIn. Nosotros incluso aquí en el despacho recibimos una formación hace poco y es muy interesante, llegan ofertas por esas vías. Jeffrey me dice las prácticas. Ay, me he perdido un poco, Jeffrey, lo siento. Yo creo que lo mejor va a ser que, Jeffrey, que ya ha visto varias preguntas, que me contactes por mail y lo comentamos. ¿Cuál es la edad mínima y máxima para tramitar los permisos laborales? Mínima, en principio la edad laboral son 16 años, pero para que lo puedas tramitar tú solo serían 18. Con menos de 18 años vas a necesitar para firmar un contrato una autorización paterna y la edad máxima en principio sería la edad de jubilación. Aquí en España son 65, 66 años, depende también del trabajo. Pero vamos, es la edad legal para trabajar, las mínimos y los máximos. No hay otro tipo de restricción porque sea un permiso de trabajo. Es solo por la edad legal de trabajar. Al pasar el aeropuerto uruguayo con esposa italiana, ¿pasamos juntos por la fila de comunitarios? Me temo que no, que tendréis que ir cada uno por una vía. Por eso estaría bueno que llevaras copia de la documentación de tu esposa y una copia del certificado y un certificado de matrimonio también, para que sepan que ella va por la otra vía, porque tú no puedes ir por la fila de comunitarios. También me dice Lina que viaja en enero a Madrid. Pues, encantada de veros a todos si venís por aquí. Creo que tenemos que acabar ya. Me he pasado 8 minutos del tiempo previsto. Todavía quedamos 61 personas conectadas. Os voy a volver a poner la diapositiva aquí. Mira, aquí me tenéis a mí y a mi equipo. Aquí tenéis mi correo. Podéis tomar nota de mi correo y escribirme. También os digo que si esta semana es la semana antes de Navidades, es un poco complicada. Tengo muchas cosas que terminar y la semana que viene estoy unos días de vacaciones. Así que si veis que no os contesto muy rápidamente, sed comprensivos, que a la vuelta de las fiestas seguro que nos ponemos en marcha todos. ¿De acuerdo? Bueno,
no sé si alguien quiere añadir algo más y si no, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya sido útil y os haya servido. Y ya que estamos, podéis contactar y podemos hablar cuando lo necesitéis. Gracias. Mi correo os lo copio aquí, aunque lo tenemos en la presentación, y es meblasco de María Eugenia Blasco, @agmabogados.com. Ese es mi correo personal y a través de esto podemos ver lo que necesitéis caso a caso. Bueno, adiós a todos y muchas gracias y mucha suerte. Que vaya bien.